bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Somos Memoria. El que les habla, me llamo Miguel Ángel Silva Montaño. Hoy estoy con la compañera Gina y hoy estamos en el Cristo Petrolero, un gigante de hierro levantado por manos obreras y que desde el 7 de diciembre de 1995 mira Barrancabermeja desde la Ciénega Miramar. Este monumento originalmente llamado Cristo Resucitado, fue soñado por el padre Gabriel Ojea y construido por trabajadores de Ecopetrol, con hierro, mallas y tubos recuperados de la industria petrolera. Pero más allá de su forma, esta figura representa una mezcla muy profunda de la identidad barranqueña: fe, petróleo, trabajo y agua. Y por eso hoy queremos comprenderlo de quienes han vivido, de quienes viven, de los que crecieron viéndolo y quienes lo recuerdan como una fuente, como un símbolo y como un punto de encuentro. Y es que al principio de los años 90, el Cristo se diseñó en los talleres de la refinería, pieza por pieza, y la comunidad recuerda ese momento como el nacimiento de un símbolo que transformó el paisaje. Y por eso es que hoy estamos con la compañera Gina, una persona que creció viendo esta historia de Barrancabermeja. Gina, ¿recuerda usted cómo fue el proceso de la creación o qué se decía en la ciudad cuando comenzó a levantarse el Cristo Petrolero? Bueno, recuerdo que era muy pequeña, recién que lo inauguraron, pues la primera impresión que se dio es, wow, eso fue lo primero, wow, han hecho un homenaje a nuestro Señor Jesucristo, pues realmente Él murió y resucitó, y creo que basado a eso quisieron darle esa identidad, pero el impacto que se dio en el sector porque es que Barrancabermeja no tenía nada que lo identificara como tal, que lo representara, porque en otros países hay monumentos que son representativos tanto de su economía como de su fe, de la parte religiosa, y Barrancabermeja no lo tenía. Recuerdo en un conversatorio que estuve también con el señor Ricardo Roa, se me escapa el otro apellido, y él fue uno de los que promovió en dejarle algo, y de que Ecopetrol le dejara algo a esta ciudad, que pudiéramos crear como ese vínculo entre el ecosistema, la ciudad y la refinería. La refinería que pues ha creado un impacto también tanto positivo y negativo, pero también ellos querían buscar cómo hacer ese paréntesis entre que tenemos que dejarle algo a esta ciudad, y nos lo dejaron porque Barrancabermeja, pues su economía se basaba era en el pescado, en cosas, pero no teníamos algo que nos identificara y que quisiéramos ver. O sea, que dijeran, no, vamos al muelle y ¿qué hay para ver? Y pues esa obra fue muy importante tanto para las personas que lo hicieron, para esos 20 trabajadores. En ese conversatorio se vio la luz en los ojos, ese brillo en los ojos de esos empleados, de sentirse orgullosos de lo que hicieron con amor para nuestra ciudad. ¿Y dónde estaba o qué estaba haciendo cuando lo vio por primera vez ya instalado en la Ciénega? En la Ciénega, pues ese día yo estudiaba en el Camilo Torres, y pues ese día hubo una marcha. Recuerdo que para ese tiempo hubo una marcha, y nos desplazamos para este sector, y cuando vimos esto nos venimos para acá. Yo le dije,
qué cosa tan bonita, o sea, porque cuando uno pasaba, uno veía era lonas y cosas así, la gente construyendo, pero no sabíamos qué era lo que se estaba forjando acá. Ya cuando lo vimos, lo vi como estudiante también, y muchos estudiantes también para esa época lo vieron. ¿Qué sensación produjo en la comunidad ver un Cristo de hierro tan distinto a los de otras ciudades? Pues, o sea, quedamos estupefactos, o sea, porque, o sea, como que uno no identifica que son unos sentimientos encontrados, hay muchos sentimientos encontrados porque algo que emerge del agua, como si hubiese emergido del agua y hubiera subido, y que todas esas oraciones que nosotros hacemos por esta ciudad, porque también teníamos en el 97, el 95, estábamos en una zona roja, aquí en Barranca Bermeja, donde había mucha violencia, y ver un Cristo. Y lo primero que pensamos que lo hicieron fue para como para darle como ese apoyo religioso a las personas, con esa fe de que puede haber paz en nuestra ciudad. Bueno, me mencionas que fue construido por obreros, entonces, ¿qué significó para ustedes saber que este monumento tan representativo fue construido por obreros de Ecopetrol? De que todavía hay personas en Barranca Bermeja y que habían personas en ese tiempo que amaban su ciudad y que querían construir algo grande para ellos y para las generaciones futuras. Algo que perdurara, porque esto tiene años, imagínate, empezaron a crear desde 1993, lo inauguraban en 1995 para el mes de las velitas, para el Día de las Velitas, y es algo que hicieron para siempre, y yo creo que mis nietos, mis tataranietos lo van a ver si lo cuidamos. Hay que tener en cuenta algo, y es que esto no es un Cristo clavado en una cruz, es un Cristo resucitado de brazos abiertos, que fue también una fuente que oxigenaba la ciénaga. Vi por ahí que impulsaba más de 800 galones por minuto desde sus manos y desde sus pies. O sea, esto era arte, era ambiente, era industria y era fe. ¿Qué representaba para usted el Cristo resucitado en sus primeros años? Pues mucha fe, o sea, nos daba ese espacio en querer venir acá a la ciénaga a relajarnos viendo la ciénaga, así estuviera un poquito contaminada, pero donde emergía de ella algo que nos motivaba a querer pedirle a Dios por nuestra tierra, por los problemas que las personas tienen, que yo muchas veces llegué y me senté en esa torre mirando hacia el Cristo petrolero y escribía poemas, los cuales aliviaban el dolor que yo tenía en mi alma por problemas, muchas circunstancias, y muchos barranqueños vinieron a este sector a contemplar ese Cristo petrolero que realmente emite como esa paz, una tranquilidad, y que yo le hago también un llamado a todos los que están acá, que hagan la prueba. Cuando se sientan atribulados, sientan que todavía hay un Dios y un Señor que nos escucha. Y eso, digo, más que todo va a ser en homenaje a ese Redentor. Y para la comunidad, ¿cómo interpretaba ese gesto de brazos abiertos de Cristo resucitado? Pues para la comunidad es donde, como usted lo ha dicho, que Jesús ya no está muerto, porque muy fácil ellos lo hubieran podido hacer, a poner sus brazos hacia los lados y dijeron como dándole un gracias. Y me gusta el mensaje también que quiso dar Ecopetrol, que a pesar de que hubo un impacto negativo en este sector como tal, porque nuestra ciénaga fue contaminada, ellos quisieron como cuando usted comete un pecado y va a la iglesia y se quiere excomulgar, creo que se llama eso, y quisieron como buscar eso, dejándonos este Cristo petrolero acá, porque se sabe que hubo un impacto negativo, ¿sí?, en el agua. Entonces buscaron la forma de que esa ciénaga pudiera ser oxigenada
y vieron factible de que se instalara una bomba para que pudiera botar agua. No, y es algo que pues arquitectónicamente fue para Barranca Bermeja. Esto no se veía acá. Este tipo de arquitectura no se veía acá y que lo trajeran a Barranca y más hecho por una persona muy reconocida aquí en Barranca Bermeja también es muy positivo y yo creo que los hijos del señor Fernando Fernández deben estar muy orgullosos de él. Ahorita, antes de que iniciáramos, estábamos preciso hablando de eso. ¿Usted recuerda cuando la fuente estaba activa y qué significó ver el agua brotando desde las manos y desde los pies del Cristo? Como que pues uno no ha viajado a otro país y ver algo así innovador, porque es algo innovador que Barranca no lo tenía. Y todo esto incluso ha ayudado a la ciudad, ha ayudado a los empresarios porque la gente ya no va a venir solamente a Barranca a comprar pescado, van a venir a contemplar este tipo de arquitectura que nosotros tenemos y van a contemplar que en Barranca Bermeja hay talento. Hay algo importante y es que usted cree que la comunidad lo asumió más como un símbolo religioso o como un símbolo de identidad petrolera. Pues se encuentra todo dividido, estamos entre mitad y mitad. Viendo lo de los monumentos, incluso de lo que está al lado del globo, que nosotros preguntamos, ¿eso qué? Digo, tiene que ver también con la parte del petróleo, porque el petróleo rige la economía a nivel mundial. Pero también ellos querían darle como ese regalito a los barranqueños de hacerle un homenaje a nuestro Señor Jesucristo. La Ciénega Miramar es uno de los ecosistemas más importantes de Barranca Bermeja, de la ciudad. La llegada de este Cristo transformó el malecón y convirtió esta orilla en un punto de encuentro, paseo familiar y un lugar de contemplación. Entonces, ¿cómo cambió este sector de la ciudad con la llegada de este monumento Cristo petrolero? Pues anteriormente recuerdo que mi abuelo me contaba que ellos venían a pescar acá, ¿verdad? No existía esto. Ellos él llegaba a pescar acá como en 1960 y algo. Y incluso cuando él antes de morir, dijo, no, esta vaina que es. O sea, y él mismo dijo, vea, es algo, fue lo mejor que pudieron haber hecho por esta ciudad. Lo mejor que pudo haber hecho Copetrol por esta ciudad. ¿Por qué? Porque esto ha ayudado a reactivar también la economía de Barranca Bermeja y a direccionarla hacia el turismo, porque en Barranca no había turismo. Entonces es algo que fue innovador y creó turismo en Barranca Bermeja. Pero lamentablemente en las administraciones que llegaron después del señor Cote, todo cambió y las administraciones no han tenido como esa empatía y no han tenido ese sentido de pertenencia en que dejan esas obras tan maravillosas y que no le sigan haciendo mantenimiento, porque ellas necesitan un mantenimiento. Incluso Copetrol dijo, nosotros nos vamos a hacer lo posible para volverlo a hacer un buen mantenimiento, pero necesitamos trabajar en conjunto con la alcaldía. Y esa alcaldía no quiso. Antes también de que iniciáramos el conversatorio, se habló de algo muy importante que es bueno compartirlo con la comunidad para recordar, para saber cuáles fueron sus inicios de ese sector tan bonito. Y es, ¿tú qué recuerdas? O sea, ¿qué actividades recuerdas o encuentros o tradiciones que giraron alrededor del malecón en sus primeros años de vida? Bueno, cuando estaba el antiguo malecón, acá había unas escaleras y había una tarima donde habían varios grupos folclóricos de acá de Barranca Bermeja
donde todos los viernes y sábado y domingo se hacían actividades. Incluso uno de sus compañeros era mi amigo Jervinson Mejía, al cual siempre le tomamos el pelo, le decíamos Jervinson Mejía, toca la tambora, pero movía gente. Teníamos un domingo, teníamos que hacer en Barranca Bermeja. Ay, no, vámonos para el Cristo, porque hoy se va a presentar la orquesta tal, hoy se va a presentar el grupo de gaitas, y era algo muy, muy bacano que se llevaba acá, y que uno siempre le decía, ay mami, venga, yo lavo la loza, pero llévenos para allá porque yo quiero ir al Cristo Petrolero, ¿sí? Uno nunca decía, no quiero ir allá a ver música, no, queremos ver al Cristo Petrolero. Y era muy bonito, o sea, era algo para hacer, igual lo que hacíamos también en la avenida, todo lo que tenía que ver con el deporte y competencias de baile. Incluso acá también se hacían competencias de baile y era muy motivador, porque en Barranca Bermeja no había cultura, con respecto, o sea, no había apoyo a la cultura. Había mucho talento, pero no había escenarios. Eso fue, o sea, el Cristo Petrolero significó mucho para la cultura, una parte como escenario, porque la cultura acá no tenía un escenario como tal. Y es que el Cristo Petrolero es una de las figuras más representativas de Barranca Bermeja, y es más, lo podemos ver hasta en el logo de Somos Memoria que está ahí junto a la pollera colorada. Pero, ¿cree usted que el Cristo ayudó a darle más valor a la Ciénega Miramar y a este paisaje? Claro, porque es que imagina que donde no estuviera el Cristo, ¿quién va a querer bajar acá? La verdad, no van a bajar. No sé, o sea, es que también es bastante como, hasta para mí, bueno, ¿qué tiene ese Cristo que le llama a uno tanto la atención? Que todo el mundo que viene así sea para la foto, y pero venga, ¿usted por qué vienen a montar ese Cristo? Pero yo creo que sí influye mucho la parte religiosa que hay en nuestros corazones, como vea, ahí está nuestro Señor. Pero es muy motivador, la verdad. Imagínense, borremos al Cristo. Eso acá se lo consumirían los habitantes de calle, realmente. Pero hay que resaltar este trabajo tan importante que hicieron esos 20 trabajadores de Ecopetrol. Y es algo también que Ecopetrol, hay que resaltar ese detalle tan bonito, que ellos quisieron dejarnos algo para Barranca Bermeja. Que algún día de pronto se acabe Ecopetrol, pero tenemos algo con que recordar a Ecopetrol también, que generó mucho empleo también en Barranca Bermeja. Pero el Cristo Petrolero le da vida a esto acá, la verdad le ha dado mucha vida, y cosas que le hacían falta a Barranca Bermeja, como muchas obras más. Claro, y hay que tener en cuenta algo importante, y es que el Cristo Petrolero no nació de un taller de arte, sino que nació de las manos de quienes han construido Barranca Bermeja desde la industria petrolera, y es un monumento que nació desde el trabajo comunitario, como muchos otros monumentos más representativos en Barranca Bermeja. Y no sé si alguna vez usted escuchó historias de quienes participaron en la soldadura, el montaje o el diseño del Cristo Petrolero. Sí, escuché muchas anécdotas porque la verdad, ¿qué es lo que crea memoria en una ciudad? Es escuchar, el diálogo, en escuchar incluso a nuestros abuelos, en no dejarlo en el uso de ancianato, porque ahí se están perdiendo nuestras memorias. En todos esos asilos que hay en Barranca Bermeja se están perdiendo nuestras memorias. Y por eso es importante, y le hago un llamado a la comunidad, que cada vez que ustedes escuchen un conversatorio, vayan, porque realmente Barranca Bermeja ha perdido mucha memoria, porque en los colegios no se les están hablando a los niños de nuestra ciudad, le están enseñando a los niños de otros países, pero realmente, ¿qué conocemos de nuestra ciudad? No conocemos nada, la verdad. Y es importante crear memorias, y por eso me encanta ese espacio de que somos memoria. Pero si dejamos perderlas cuando se mueran esas personas, porque no nos creen de ellos, no los escuchamos. Y escuchar ese día, en ese conversatorio con todos ellos, bueno, ya algunos han fallecido,
se sentían como tan niños, o sea, la alegría de un niño, eso yo lo asemejaba a la alegría de un niño en venir hasta el Cristo, porque incluso salieron y vinieron hasta acá y vieron, vean, eso lo están viendo mis hijos, mis nietos, y aún sigue ahí. Yo creo que yo moriré y llegará mi nieto y ahí seguirá. Y entonces es muy importante, o sea, la verdad no sé cómo darle el nombre a ese emblema que ha creado cultura en Barranca Bermeja, que ha creado turismo, porque Barranca Bermeja no tenía turismo. Y apenas colocaron el Cristo Petrolero, empezó a bajar la gente. ¿Qué hay para ver en Barranca Bermeja? Vamos para el Cristo. Ya. O sea, ¿usted cree que hace falta más educación histórica sobre estos monumentos, sobre la historia de Barranca Bermeja en los colegios? Sí, en los colegios. En los colegios, porque realmente nuestros jóvenes están siendo llevados hacia conocer otras culturas, menos en poder forjar la cultura de nosotros y lo que nos identifica a nosotros. Entonces le pregunta a un joven, ¿qué nos identifica? ¿Quiénes somos los barranqueños? Y no van a saber contestar. ¿Por qué? Porque es que en sus colegios no les están enseñando. No les están enseñando, venga, hablar de nuestros monumentos. ¿Por qué se hizo esos monumentos en la avenida Ferrocarril? Y eso también tiene una historia. Todos esos monumentos que se hicieron allá, ¿por qué se hicieron los dinosaurios que tenemos acá? Que hacen parte del paisaje, que complementan a este Cristo Petrolero. Entonces, necesitamos enseñarles que esta información llegue a los colegios y que en Barranca Bermeja se les enseñe más a los niños sobre nuestra identidad, sobre nuestras memorias, de quién éramos y qué nos representa a nosotros y qué somos nosotros. Gina, ¿y cree usted que este Cristo honra de alguna forma a los trabajadores, a los obreros de petroleros de la ciudad? Claro, imagínense que esas fueron las herramientas que ellos un día utilizaron en la misma empresa como tal. O sea, esas herramientas, porque la mayoría son herramientas y cosas de los talleres, de que ellos algún día dijeron, bueno, esto no lo vamos a desechar. Y más de uno me dijo, ay, vea, yo utilizaba esto y lo tenía y lo puse ahí. Ahí está cada gota de nuestro sudor. Cuando ellos vienen, miren, ahí dejé las gotas, dejé parte de mí. Mejor dicho, hasta la sal de ellos está ahí. Sí, porque nuestro sudor es sal. Y imagínense ustedes ellos al recordar lo que vivieron cada día con sus compañeros, sus anécdotas, no, que le hacemos tal maldad a él, que no sé qué, ese día me pasó esto, ¿sí? Entonces, ahora imagínense ellos viendo esto y hacer ese recordar y decir, yo hago parte de la identidad de Barranca Bermeja y creo que se sienten muy orgullosos de su trabajo, porque fue un trabajo arduo, un trabajo con muchos desafíos. Hubieron muchos desafíos acá. Y hablando de esas sensaciones, de todo ese sentir, y ya como última pregunta, ¿qué emociones o recuerdos se activan cuando piensa en ese vínculo entre la fe y el trabajo? Pues, en una palabra, valió la pena. Eso es lo único que podemos decir, valió la pena. Muy resumido, muy cortico. Sí, valió la pena sustancioso porque hay muchas emociones y lo único que puede decir ellos, valió la pena. Valió la pena ese trabajo tan arduo de nuestra comunidad, de nuestros obreros, de esta industria tan grande. Y Gina, muchísimas gracias por abrir su memoria, por compartirla con nosotros. Y hoy confirmamos que el Cristo Petrolero no es solo un gigante de hierro, ni solo un ícono turístico, sino que va más allá. Es la historia de una ciudad construida por manos obreras, por la comunidad, y es la relación de Barranca Bermeja con el agua que la rodea, porque Barranca Bermeja es agua, Barranca Bermeja es fe, Barranca Bermeja es trabajo. Y es una fe
que se levanta desde el trabajo y se sostiene en la comunidad y con la comunidad. Este Cristo sobre la ciénaga nos recuerda que la esperanza también se forja con soldadura, que la memoria también se levanta con esfuerzo y que la identidad de un territorio nace cuando la gente lo cuenta, cuando reímos estas historias, cuando reímos estos recuerdos. Y hay algo que tener en cuenta, que ya dentro de 16 días, el Cristo Petrolero cumplirá 30 años. 30 años desde que se inauguró, desde que lo abrieron ya al público, y es algo importante a tener en cuenta. Eso fue Somos Memoria. Gracias, Gina, por hacer parte de este proyecto tan bonito, de esta historia viva de Barrancabermeja, y gracias a la comunidad por estar presente y escuchar, recordar estas memorias que nos brinda los líderes, las personas que vivieron en esta comunidad, en este sector. Muchísimas gracias. Algo que le voy a hacer la invitación a ustedes. Cuando lleguen a su casa un domingo y estén despachados, visiten lo que ustedes tienen, valoren lo que ustedes tienen, porque resulta que me he dado cuenta que a veces las personas de afuera, de otros países, quieren tener lo que nosotros tenemos. Y nosotros que los tenemos, un día delicioso como hoy nos arrunchamos y no contemplamos lo que realmente, y no le damos ese valor a lo que tiene Barrancabermeja. Mire, hay que disfrutar porque uno en cualquier momento le llega la muerte y uno dice, morimos cansados. Pero nunca vimos que aquí hay una diversidad de aves. Como yo le contaba a usted, aquí hubo un tiempo en que esto estuvo abandonado, y ustedes no van a creer que con quién se empezó a hacer el trabajo de recuperarlo. Con una fundación de habitantes de calle, en condición de calle. Con ellos empezamos a hacer limpieza. Le demostramos a las personas de afuera y a los de acá, como nuestro amigo Jaime Arnache, como yo le dije a él, vamos a hacer avistamiento en esa península. Ya tenemos una península que le podemos sacar provecho. Tenemos potencial para generar turismo en Barrancabermeja y potencial para vender a Barrancabermeja, pero con lo que nosotros tenemos un avistamiento de garzas. ¿Quién sabe dónde ponen las garzas? Tenemos acá un sitio donde las garzas tienen sus polluelos, su hábitat. Esto, la gente que yo he traído acá, venga, pero esto ¿por qué no lo promocionan? ¿Por qué no promocionan este hábitat que ustedes tienen de garzas que nosotros no lo tenemos? Tenemos una ciénaga a la cual podemos crear turismo dentro de ella. ¿Sí? Barranca tiene mucho que ofrecer. Tenemos un malecón, tenemos el río Magdalena, tenemos la vía férrea en el tren, y nosotros no lo aprovechamos, no aprovechamos lo que tenemos. No todo puede ser trabajo, no todo puede ser la monotonía. Salgan, disfruten de su tierra, disfruten de lo que tienen, mientras puedan tener sus brazos, mientras puedan tener sus piernas buenas y mientras tengan la vista. Porque muchas personas han quedado ciegas y me dicen, ya ni perdí mi vista y ahora quiero contemplar ese Cristo Petrolero. Y es una invitación bastante bonita a conocer nuestros íconos representativos de Barrancabermeja, que tenemos mucho y cada día se suman mucho más. Ya tenemos hasta una Torre Eiffel. Pero antes de cerrar el espacio, sería bueno abrir una ronda de preguntas a la comunidad. Si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que se habló, sobre el Cristo Petrolero, sobre este sector, este es el espacio para que la hagan aquí presente con Gina. Hola Gina, ¿cómo estás? Yo sí tengo una pregunta respecto a la historia del Cristo, a su fabricación. Aquí decían que fue planteado, la iniciativa fue impulsada por un padre,
pero también dijiste que fue dirigida por un director de la Un empresa. directivo, sí. ¿Cómo surge esa relación? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a lo que es el Cristo Petrolero? Resulta que ellos eran muy amigos. Él y el padre eran muy amigos. Con el directivo se acercaron, fue un trabajo conjunto, pero el promotor fue el señor Ricardo Roa. El señor Ricardo Roa, quien en ese tiempo era el directivo ahí de Ecopetrol. Y quien motivó, incluso también le metió ¿cómo que dice? El esfuerzo, el empuje para que Ecopetrol dejara algo en Barranca Bermeja. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o cerramos el espacio. Tiene una altura de 26 preguntas. metros, no hablamos de la altura que tiene de 26 Las metros. características. Sí. 26 metros. Algo muy importante, nosotros debemos ser veedores de lo que tenemos, porque hay muchos monumentos en Barranca Bermeja que están siendo vandalizados y no hay quien los defienda. Pero ¿quiénes son los mejores defensores? Nosotros, los ciudadanos. Si yo veo que un habitante de calle o un vecino está vandalizando un monumento, que es lo que atrae el turismo para nosotros como ciudadanos, no vamos a protegerlos. La invitación es a que lo protejamos. Mire, el Parque del Machín es un ícono también de Barranca Bermeja, de nuestro sector. Y he luchado por ese parque hasta que lo remodelaron. Fue un monumento en que un amigo mío, el viejito Pinto, y mi persona éramos los únicos que le hacíamos mantenimiento a ese machín. O sea, todo nace del sentido de pertenencia que tengamos por nuestra ciudad. No nos quejemos que no hay cultura, no hay turismo en Barranca Bermeja. Ay, aquí en Barranca Bermeja no hay nada para mostrar, pero debemos cuidarlos y exigirle a estas administraciones, no vendan publicidad engañosa, porque da vergüenza que vengan los turistas y vayan a ver nuestro Cristo Petrolero y lo encuentren apagado, lo encuentren de pronto en deterioro. No, tenemos que crear conciencia y esa conciencia tiene que ir de la mano con la administración, tanto nosotros como barranqueños. Cuidemos nuestros monumentos. Muchísimas gracias, Gina. Nos vamos con esa invitación de cuidar nuestros espacios. Esto fue Somos Memoria. Muchísimas gracias por estar.